que se va armando, ¿no? En esto tan importante que vamos descubriendo de lo que es el autorrechazo, ¿no es cierto? Que está mucho más metido dentro nuestro de lo que nosotros creíamos, ¿no? Entonces, un poquito ahí... Creo que eso nos pasaba. No sí. sabía si tratábamos de describir o tratábamos de defendernos. Y un poquito, según donde estemos, me parece. Por eso, hablo como una especie de reconocimiento de por qué no podíamos verlo. Sí, este tema del autorrechazo es algo básico, es algo muy básico que está, creo yo, en todos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir viendo qué más se va abriendo. Me gustaría entonces dar el inicio y gracias por esa propuesta, que la vamos a ver si la tomamos entre todos y ver qué va surgiendo. Pero bueno, para comenzar este nuevo encuentro de colaboratorio, este encuentro de este mes de julio, en este día 18 de julio, para dar así como un inicio, vamos a tomar primero como el marco de referencia del día de hoy. Hoy es un día domingo en nuestro calendario gregoriano. Estamos en el día 18 de julio. Hoy es el día 199 y menos 166. Coincide con el punto de encaje de Lili, como decíamos. Punto de encaje es el día que nuestra frecuencia negativo es en un día positivo. Por ejemplo, hoy que justo es el punto de encaje de la fecha de nacimiento de Liliana, de Lili, ella nace el día 166 del año. Por eso que hoy, como el día 199, que es su negativo, está en positivo, este es su día de encaje. Y luego, esto que es algo técnico, luego vamos descubriendo en cada año que pasamos qué sentido nos va brindando esa positivización de la fecha que nosotros hemos nacido y que portamos esa fecha junto con un montón de personas, seguro, y que algo nos va mostrando que Tierra haya dado 199 vueltas en este año y ver qué conciencia nos da eso a cada uno, ¿no? Primero a ella por portar esa fecha. Y nosotros lo que miramos es que cada día Tierra nos permite una posibilidad de conciencia nueva para ir digiriendo, asimilando, captando, según un poquito cómo estemos cada uno. Y quería mostrar también algunos detalles de este día en forma de empezar la observación de la conciencia del calendario, ¿no? Que es un poquito lo que queremos, lo que empezar además después de hablar de algo, situaciones domésticas o perspectivas más personales, el tener la perspectiva de la estructura espaciotemporal, o sea, de las nociones de espacio-tiempo, nos empieza a permitir una observación de nosotros mismos diferente. Por eso es que en general empezamos a tomar la costumbre de mirar qué día estamos, qué es día de calendaria, qué cuarentena global, y empezar esa observación. Entonces, hoy vemos que el gap de hoy es 33, justamente, que la cuarentena global es 3199. Es como si todo este año nos está permitiendo la observación, la 3 del día, porque coincide, ¿no es cierto? Y sabemos, bueno, después cada uno puede jugar un poquito a saber qué es ese 199, ya lo seguiremos abriendo, entonces, bueno, ¿qué me va brindando? Por lo pronto es el receptor con el doble propósito, veremos qué más se da. Pero sobre todo quería llevar la mirada a dos puntitos. Nosotros en Lógica Global Convergente vamos tomando varios parámetros que nos van informando. Está lo que es la quinta etapa, que recientemente, hace 4 días, el 14 de julio, informó, o sea, desde que hemos, como comunidad lógica, empezado a reconocer que estábamos en la quinta etapa porque podíamos hablar de la cuarta, porque podíamos verla,
porque nos podíamos identificar. Desde ese día habían transcurrido, el 14 de julio, 1781 días. Que ustedes saben, los que tienen una idea de TUMI, que es una de los parámetros que constituye la estación 359 del TUMI. Y casualmente hoy, en el eje 258, que es otro parámetro que fuimos tomando posteriormente, que ha sido como asumir al humano interdimensional en el eje 258 de la calculadora, en ese modo de andrógino universal. ¿Por qué? Andrógino porque vamos con el 8 parado, tanto en el lado femenino y masculino, tomando los 4 cuadrantes. Empezar a asumir esa posibilidad humana como anunciada y asumida para empezar a constituirla y luego construirla, ¿no? Y luego, o sea, irla desarrollando. De ese parámetro, hoy estamos en el día 1422, que es justamente el parámetro que define la estación 358 del TUMI. Entonces estamos viendo que por un motivo y por el otro, hay aspectos bastante fundacionales, me sale decir, para la propia modo humano, como posibilidad, de aspectos de conciencia más desarrollados, me sale decir. Luego dependerá del proceso que cada antena particular, cada persona humana vaya pudiendo desarrollar. Pero es como si se empieza a habilitar la posibilidad para cada ser humano de aumentar sus potencialidades y poder distinguir entre lo que es potencial y potencia. Esto es un potencial que está empezando a estar disponible para la humanidad. Y luego cada persona particular empieza a tomar esa posibilidad como propia en la medida que desarrolle su conciencia. O sea, de dónde están mis dificultades, empezar a hacerme nuevas preguntas, empezar a darme cuenta, a asumir, empezar a darme espacio de lo que no tengo espacio, empezar a mapear, a chequear, a medir dónde estoy yo, dónde está el otro, si abuso, si no abuso, si pido permiso, si no pido permiso, dónde está el otro y dónde estoy yo. Uy, si me acerco demasiado me duele, entonces tomo distancia. Empezar eso lo llamamos métrica en lógica, que necesitamos ir mapeando, chequeando, registrando, haciendo como un archivo de que, uy, si yo hablo de esto con esta persona, le duele y reacciona, entonces mapeo, algo registro que por ahí tengo que tomar un poco más de distancia. Bueno, toda esa construcción vincular de relaciones es lo que estamos haciendo, y como comenzamos en estas 11 vueltas que estamos transcurriendo, las 11 primeras, hablo de 11 vueltas, no nombré, pero de calendaria, que es el modo de asumir con más conciencia el calendario, lo dividimos en 11 vueltas y 11 vueltas. Ya estamos en la vuelta 13, así que ya pasamos las 11 primeras que nos dieron la capacidad, según la posibilidad que cada uno haya estado en la autoobservación de sí, ¿de qué? De estar más estable, de empezar a constituirme en lugares nuevos de mí mismo, porque me voy dando cuenta de dónde estoy, dónde no estoy, empiezo como a formar una constituirme, como yo lo percibo como un asumirme más decidido, más comprometido, ¿no? Me voy constituyendo en donde aún no sé, o donde necesito empezar a constituirme, donde dejé vacante, ¿ven? Eso ha nacido, entonces, según nuestras construcciones de estas 11 primeras vueltas, es como ahora, en estas 11 segundas, en la que empiezo a tener una modalidad más constructiva y de actualización con la realidad,
qué voy a ir construyendo de posibilidades de mi receptor, ¿no? Entonces, esto estamos en este día 18 de julio. En la vuelta 13, que estamos en la segunda, o sea, es la segunda vuelta de esas de construcción, en la que estamos viendo, como pasando por segunda vez en esta construcción, haciéndonos la posibilidad de hacernos nuevas preguntas, de repreguntarnos, de una observación mayor. Y me gustaría así terminar de ir tirando cómo lo voy viendo yo de toda esta modalidad de ir expresando los números para trabajar en nuestro límite. Yo sé que la parte numérica es bastante resistente en muchos. Y solo quiero volver a recordar que en estos colaboratorios tratamos de manejarnos de las dos maneras, de una inclusión de un lenguaje muy simple y de dar siempre algunas pistas numéricas que son las herramientas que me van a permitir leer mejor mis límites para que en el futuro pueda hacerlos más función. Para explicarlo en una modalidad simple. A ver, vínculos cotidianos que vengo trabajando en mi casa desde hace más de 8 años y que fui chequeando numéricamente las vincularidades, por ejemplo, con mi marido y mi hija, con los que convivo, después de más de 8 años y medio que voy haciendo ese trabajo por propia decisión, me encuentro hoy en una funcionalidad más amable y no tan chocante que hoy voy descubriendo que todo ese trabajo previo de autoobservación y observación lógica y numérica, o sea, yo lo hacía y en ese momento me daba un aire psíquico para seguir adelante ante las dificultades, que es lo que nos pasa cuando miramos una perspectiva mayor de algo. Y luego, ¿qué empieza a pasar? Nos vamos encontrando en el cotidiano que algo que antes era chispas y reacciones y peleas, hoy nos acomodamos, ya sabemos, ves la métrica, dónde puede uno, dónde puede el otro, dónde es bueno, y empezamos a poder funcionar con más estabilidad, con más amabilidad. Esto lo pongo humildemente como ejemplo, porque después la realidad nos sigue desafiando en otras áreas, o sea, siempre vamos a incrementar. Pero en aquellos lugares donde yo voy poniendo foco para ampliarme, empieza a darme aire psíquico y luego veo que con el tiempo, no con mi esfuerzo de control, sino con mi aceptación y encontrar motivos estructurales de por qué estamos sucediendo lo que sucede, empieza a dar mucho más función. Yo siento que la realidad nos está preparando a todos para enseñándonos y preparándonos para futuros desafíos, porque en la medida de los recursos son los desafíos, para poder luego transferir a los demás, pero para eso debemos resolver algo nosotros mismos. Mientras nosotros estemos en conflicto interno, eso todavía no lo tengo que trabajar yo. Una vez que yo lo trabajé, lo puedo empezar a transferir. ¿Qué es transferirlo? Hay algo de mí que lo comunica al otro. Hay algo de mí que se empieza como a expandir, ¿no? Es como una dinámica natural que se empieza a dar. Pero entonces, tranquilos en empezar a observar cómo no apurarnos, porque es la realidad la que nos educa, es la realidad la que nos está amasando, y que por ahí es empezar a preguntarnos
¿cuál es aquella pregunta que me conecta con el otro? En lugar de pelearme con el otro. O sea, ¿para qué la realidad me puso con el otro? Con este otro que estoy... O sea, ¿cuál es la pregunta de interconexión? No la pregunta mía que a mí me conviene, la de que yo creo, sino simplemente además amplío mi propia mirada y empiezo a preguntarme, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la pregunta que me conecta con esta situación repetitiva que yo rechazo a lo mejor afuera, ¿ven? Que yo a lo mejor la rechazo porque no le encuentro el sentido y porque no encaja con mi enfoque, con mi mirada, con mi deseo, no sé, como sea según cada uno. Bueno, este me salió como media inicio de pista, de este encuentro que es 18 de julio, que fíjense si miramos, vemos ahí al 18 como entre 1 y 8, ese interconector, ¿no? Y el mes 7, el mes del valor, y vemos ahí al 78, 87. Bueno, veremos qué es lo que se va desarrollando. Y no sé si por dónde quieren que arranquemos. Si, está muy buena la propuesta de Luis. Isa, ¿puedo hacerte una pregunta de lo que acabas de abrir? Sí, ¿cómo no? Referente a cuando ocurren en la cotidianidad los mismos eventos, es la oportunidad para hacer la pregunta lógica, fue lo que entendí. ¿Podrías dar un ejemplo de esa pregunta? Sí, es cuando, suponte, si con alguien que convives estás resistiéndolo a la persona, sea padre, madre, hijo, esposo, esposa, no sé, sobrino, cualquier persona que está cercana a mí, yo la resisto, la estoy haciendo con una pregunta desde mi propio modelo, que algo de la otra persona no me encaja. Puedo darme más espacio y decir, bueno, ¿para qué la realidad me la puso en mi camino a esta persona? ¿Ves? Esa ya es una pregunta más ampliada, que es una pregunta que incluye a una conciencia más grande, que es la realidad. Luego podré empezar a ver que no tengo espacio para esa persona en mi vida porque no tengo cómo relacionarme. Entonces, ahí es cuando yo voy tomando, sabiendo que si bien en mi percepción hay un gran rechazo a lo mejor por esa persona, o la resisto, hay algo que rechazo, es empezar a reconocer, primero, como yo lo entiendo, de forma teórica. ¿Por qué? Que hay mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Ahí podemos imaginarnos una ave corta, que hay el punto de unión realmente que nos une, pero que necesito tomar alguna distancia para poder vincularme, porque aún no estoy pudiendo vincularme desde el lugar que me une, sino que me vinculo desde el lugar de mi percepción que percibo rechazo. Entonces necesito tomar un poco de distancia. Me diré en la B, en la V dicen en España, V o B corta, veré a qué distancia me pongo del otro. ¿Para qué? Para poder ir armándome la membrana adecuada de abrir y cerrar hasta que eso pueda hacerse funcionalización. Si no es chispas, chispas, chispas. Pero entonces yo tengo que ir encontrando la distancia adecuada para darme el espacio interno de construir una membrana de aceptación de esa realidad que yo estoy rechazando, que después justamente podría ser lo que dice, o sea, empezar a observar el rechazo que yo tengo puesto en el otro, que me muestra de mi
propia particularidad no asumida, ¿no? Bueno. Clarísimo, gracias. Así que, bueno, me parece genial la pregunta de ver esto del autorrechazo, o si no, para ir más suavecito con ese punto de fondo, por ahí es también, yo iba por ese lado también, yo la pregunta que me había imaginado o armado es, ¿dónde vamos descubriendo que nos sobrecalificamos? Porque ahí también hay una muy buena pista, y yo me percibo varias veces allí, ¿no? Como con esa distinción de o sobrecalificamos o nos devaluamos, ¿no? Es un modo también de percibir este tema, que hay un aspecto que o rechazo del otro o rechazo de mí, que está expresado con otras palabras, que es la percepción de dónde me ubico, si me ubico en el lugar real o más arriba o más abajo, ¿no? Y bueno, por ahí es esto, cómo vamos descubriendo a veces que nos sobrevaloramos en algo y después la realidad nos ubica otra vez, o yo me pongo muy como pobrecita en una situación y entonces dejo vacante espacios propios, en fin. Es una pista para el diálogo, pero vamos abriéndonos a lo que vaya picando y sintiendo el grupo hoy. Así que a ver qué surge, así como surgió algo de Claudia, a ver si hay algo que va surgiendo de lo dicho, que resuene, alguno que venga con ganas de algún comentario, o mis compañeros, si quieren agregar algo. Una cosa, buenas tardes a todos. Una cosa que dijo Claudia acerca de cómo nos vinculamos y cuál sería la pregunta, ¿no? Me quedé pensando y se me acabo de ver algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Entre lo que sería la relación vincular, ¿no? Que uno tiene, que puede ser buena, mala, estable, inestable, no compatible, pero no deja de ser una relación vincular cuando estás con alguien que no le puedes dar espacio, como vos decías, ¿no? Entonces, la diferencia radicaría en, fíjate, qué simple el ejemplo y cómo llama la atención, de relación vincular a vincular la relación. Fíjense que al vincular la relación, lo que estamos haciendo es ponerle un intérprete, un la, a las dos palabras igual, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de lo que es codificación de palabras, ¿no? Relación vincular a vincular la relación. Eso sería cómo vincular la relación. Ahí nacería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al meter ese la, que es 13, como número, ¿no? 12, 1, es como mi receptor se dispone ante ese universo base 2, y claro, ahí cuando vos pones el intérprete, ahí te das cuenta dónde estás parado. No significa que por ponerle intérprete inmediatamente vas a aceptar a la otra persona, pero sí vas a empezar a encontrar los elementos que te limitan para la relación o que no te permiten, porque por lo general cuando hablamos de esto hablamos de relaciones que tienden a ser más distantes o conflictivas, ¿no? Me pareció bueno dar este ejemplo para lo que dijo Claudia, bueno, porque eso sería una forma de generar una pregunta, ¿no? Inmediatamente, bueno, conocemos que pregunta la reconocemos con el número 13 y la justamente es 13 y tiene que ver con ese intérprete, ¿no? Eso y solamente. María, lo que estás diciendo, Dani, que el vínculo sí es 99, ¿no? Eso es fácil ver que coincide con el día de hoy, ¿no? O sea, esto de vos decís vincular la relación es justamente hacer un vínculo, ¿no? Justo el día de hoy. Sí, no quería poner mucho número porque estamos recién empezando, pero bueno, lo que hace la relación vincular es como vos podés, es 182, relación vincular suma 182 y es como vos sincronizas ese universo base 2 entre 1 y 2, ¿no? Pero bueno, quería hacerlo más suave, por eso no... Sí, está bueno. Pero creo que queda explícito, ¿no?
Creo que Sí. queda explícito. A mí me surge que en esta última vuelta 12, el último día, a mí se me abrió un tema súper interesante con respecto al tema de las relaciones, los vínculos, ¿no? Y era el dejar continuamente que alguien escriba en tu alcance. Y a mí eso me cayó una ficha muy grande que he dicho, para describirme ya estoy yo. O sea, que no voy a dejar que nadie más escriba en mi alcance, porque a mí eso me ha dado muchos problemas en mi vida a la hora de desvalorizarme, dar opción a que el otro pueda opinar y escribir en mi alcance. Entonces a mí eso me ha cuadrado mucho, que es un punto de inicio a cuando te sientes mal, cuando la otra persona opina o decide o se mete en tus cosas, ¿no? No sé. Hoy 199 sumaba también filtros limpios. Entonces, la relación vincular es muy interesante que sea con filtros muy limpios, ¿no? ¿Puedo agregar algo con respecto a eso? A mí también me impactó mucho lo de no dejar que otros escriban el alcance de uno cuando lo nombró Ale, y algo que me pasó observándome es que me quedé horrorizada, tratando de mirar el horror sin horrorizarme, pero bastante horrorizada de ver que yo hacía eso también. O sea, cuando advertí que uno escribe en el alcance de otro, me pareció como una cosa tremenda también de advertir, ¿no? Como no solo el impacto cuando el otro escribe en el alcance de uno, sino cómo uno escribe en el alcance del otro. Y me dejó muy frenada, como que me sirvió como una pista muy grande de que por ahí no, ¿verdad? ¿Habría ejemplo de eso, de cómo es que en el alcance de uno estar? No. Y yo, por ejemplo, de la manera en que lo pude registrar es en cuando uno emite una opinión sobre el otro, y eso lo hacemos, creo, permanentemente. O sea, decirle al otro, como uno lo ve, que es algo tan común, de pronto lo vi como un error muy como profundo, ¿no? Como poder advertir con lógica el daño que uno puede hacer al estar escribiendo en el alcance del otro. Es un secuestro de potenciales, ¿no? Sí. Sería. Es como, yo lo percibo también como una cosa es, como vos decís, que yo opine. La opinión es algo muy personal que imprimen afuera, ¿no es cierto? Pero es diferente que yo describa lo que me pasó con el otro. O sea, en una situación vincular, hay aspectos que yo percibo. Una cosa es que yo diga cómo me siento contigo y que describa lo que tu acción me hizo sentir. Eso es como permitido, por decirlo de alguna manera, limpiamente, porque es un modo que te estoy diciendo, tu acción me hace estar acá, me detonó esto, me mostró mis propios límites. Y otra cosa es que yo, que es lo que muchas veces caemos, que haga un juicio y imprima porque vos sos así, porque no opino sobre la acción. Ahí es donde estamos entrando en un lugar psíquico del otro sin el permiso. ¿No? Porque yo no sé ustedes, pero yo estoy trabajando mucho el tema de esa palabra del permiso, ¿no? ¿Qué es para mí, o sea, dar permiso? Yo siento cuando alguien entra en mí sin permiso, yo a veces invado sin permiso al otro con mis palabras, con mis gestos, pido permisos, en fin, nada, ahí hay bastante para ir observando. Sí, y en esto, sí. Perdón. Sí, Lili, y después No, que quería damos justamente Esperanza. este tema, quería compartir que es muy grave cuando una persona que para un niño tiene una cierta autoridad le dice algo. Por ejemplo, una maestra a un niño, en este caso mi hijo, ¿no? Entonces lo invalida totalmente, ¿no? A mi hijo, en aquel momento, la maestra le dijo, sos burro. Esto le trajo una situación psíquica que le provocó una dislexia, porque desde el lugar de
chico, y la persona maestra con una autoridad, le provocó a él un desfasaje psíquico muy importante, que bueno, que implicó que lo tuviéramos que llamar a la psicopedagoga, llevarlo, cambiarlo de escuela, o sea, y creo que en lo cotidiano es muy importante esto de estar conscientes del lenguaje que usamos, ¿no? Porque lo que decimos y a quién le decimos hace un impacto en el otro, ¿no? Eso es como para observarlo mucho, mucho. Buenísimo, sí. Sí, Sí, yo estaba pensando recién, cuando comentaban esto de escribir en el espacio del otro, es real lo que dice Lili, uno tiene que tener mucho cuidado en la expresión, sobre todo cuando intenta calificar al otro en la expresión que va a emitir verbalmente. Pero yo me preguntaba si eso de escribir en el espacio del otro es más consecuencia de que el otro no tenga membrana para permitir o no permitir que mi expresión se inscriba en su espacio. Porque no todo el mundo piensa que lo que dice le está afectando al otro. Es más, cuando dice la expresión está convencido de que el otro es así. Ahora, hay un otro que a veces, eso como dice Lili, se le imprime y lo daña, y hay otro que le resbala totalmente. Entonces me pregunto si eso no tendrá que ver con la membrana que tiene cada otro para permitir validar o no la expresión que el otro está teniendo. Y el conocimiento que tenga de sí mismo, que eso es, yo creo que lo que opera de membrana, en dejar o no que eso se imprima en uno. O sea, si yo me conozco y yo sé que no soy tonta, por más que el otro venga y me lo diga, a mí eso no se me va a imprimir. Entonces creo que está en juego la conformación de la membrana de cada uno, que es lo que va a permitir o no que se imprima eso que el otro está intentando imprimir en uno. Claro, pero cuando uno interactúa con otros, desconocemos cuál es la membrana del otro. De ahí el cuidado que tenemos que tener en la manera que nos expresamos, porque si hacemos un juicio, ese juicio sí es descalificativo, porque yo puedo describir una acción que fue mal ejecutada, la acción, pero no descalificar a la persona. Hay que hacer un espacio entre lo que la persona hizo con lo que la persona es, digamos, ¿no? correcto. Para mí eso es un espacio muy importante. Totalmente de acuerdo en este aspecto. Sí, entre algo subjetivo y objetivo. Describo lo que la persona realizó o el error que cometió, que de alguna manera me afecta, eso es una cosa. Otra es ponerle a la persona como esencia en su totalidad, vos sos de tal manera, porque es como que le grabas eso, esa imperfección en su psiquis. Para mí, eso es lo cuidadoso. Para mí el lenguaje es muy importante a tener en cuenta. Tal cual, está pegoteado eso. Claro, sí. Claro. Y si no lo tiene, pero como dice Emilia, muy bueno lo que dijo, porque también cuando hay un autoconocimiento muy, muy profundo de sí mismo, si tú me dices que soy tonta, yo primer momento digo, no me siento tonta, pero ¿por qué puedo hacerme una pregunta, pero sin herirme? ¿Pero por qué? Porque hay un autoconocimiento y hay ocupación de un espacio. Pero si yo lo tengo vacío o lo tengo ignorado y justo tú lo que me dices
toma un aspecto mío que lo tengo herido o lo tengo vacío, va como a entrar como un gran dolor, como una desestabilización, ¿no? Eso sí. Y que ahí tiene que ver lo que dice la membrana y el espacio de conocimiento, eso sí lo veo bien claro. claro. Ahora recuerdo lo que solíamos decir cuando yo hacía estos talleres vivenciales de ontología del lenguaje, cuando tener claro que cuando el otro habla sobre todo de sí mismo, no habla de mí. Y eso es una separación muy importante. Yo con los alumnos lo tenía re claro, y yo se lo decía a ellos, ¿no? Pero me pueden decir cualquier cosa acerca de mis hijos, pero sepan que están hablando más de ustedes, del espacio de ustedes, que están hablando de cómo sienten al otro, ¿no? Para mí esa distinción, más allá que hay varias escalas y varias instancias, ¿cierto? También es un espacio para separar. Cuando el otro habla, ¿cierto? Desde qué posición habla, desde qué espacio, pero sobre todo está hablando de él en una instancia, ¿no? Claro, pero una intriga ahí, porque cuando eso tienen que estar las partes muy, muy observándose y con un espacio, ¿no? Pero eso que decían, que cuando vos estás muy lleno no te entra, a mí me llama la atención como a veces entra una bala, que pareciera que no es porque estás lleno de vos, sino porque entra a un archivo, entra como tocando de refilón un archivo y lo enciende. Claro, claro, sí, sí. Y lo trae, pero lo trae entero. Sí, una herida, claro, una herida ahí. Reacciona, ¿no? Reacciona como desvinculado al momento. Reacciona con algo de una memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y se reprime, porque empieza como a trabajar con un archivo que está, y hay una represión. Es interesante para mí todos esos cuadros. A mí me llamó la atención el ejemplo de Liliana, que lo pusiste con un niño, hablaste de tu hijo, ¿no? Y sabemos que ya los niños vienen ya con otra carga, nada que ver con los niños de hace años atrás. Pero, o sea, el cuidado entre personas adultas es una cosa. Me vino la pregunta, ¿qué pasa con los niños actuales? ¿No? Como que, no sé, yo veo, porque lo vivencio con mis hijos, ya son grandes, con mi nieta. Y es como que yo veo que hay membranas que parece que yo las tuviera hecho, que yo recién a los 50 años la hice. Y claro, me vino esa pregunta, digo, porque no sé ahora cuántos años tendrá tu hijo Lili, pero que en ese momento lo llevó a una dislexia. Mi hermana tuvo también eso, una dislexia, y fue hecho por una impronta también de un maestro. Mira qué irónico, en el jardín de infantes. La clavó para gran parte de su vida, porque ella ahora es maestra jardinera. Se reparó, digamos, en la ruta. Pero me venía esta pregunta, ¿qué pasa ahora si bien hay una cierta evolución que marca una maduración en el lenguaje, creo, por lo menos en algunas personas que nos fijamos cómo y qué decimos, es con esto de los niños, ¿cómo operará ahora? Siempre la tuve la pregunta porque me llama mucho la atención la solvencia que tienen como niños, y hablando de un niño de 4 años, de pararte y de decirte, esto no soy yo. Y tener la recontra clara, ¿no? Y cómo es que hace no mucho nos afectaba. Cosas que antes nos afectaban, ahora veo que me parece que no. Por eso creo que esto que salió de la membrana es re importante, ¿no? Entre nosotros los adultos, mirar esto, cómo tenemos la membrana y ahí nos vamos a dar cuenta, creo que psiqui es la que está renga. Si es la conmigo mismo, si es con la de los demás, porque esto que te vienen a decir es porque alguna fuga hubo en donde se te metió en ese archivo, como decía Sofía, creo, ¿no? Que se te metió lo que te dijeron y viene alguien que lo repite o te lo dice y te impacta ahí, ¿no? Es porque hay como un pacto a responder a ese patrón que algún momento se te imprimió. Me sonaba eso, ¿no? Qué importante. Y esto de cuidar lo que uno dice me parece sumamente. Hay como que lleva a ser responsable de lo que vamos diciendo, y lo que decía también Lili, esto de que
cuando yo hablo, siempre me trato de escuchar, de hacer esta autoescucha, ¿no? Y bueno, y digo, no, esto lo digo desde mi percepción, desde mi intérprete, yo estoy interpretando, y hacerme cargo de esa parte, ¿no? Y ahí es donde podríamos enganchar con ese autorrechazo, ¿no? Que decir, ay, yo dije, ¿por qué se metió en mi vida? Y yo me encontré metiéndome en la vida del otro y digo, tanto que me dolió, que me pareció mal, que juzgué, sácate. Y ahí viene, me parece, el enganche, por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Con el autorrechazo. Yo no hace mucho le decía a mi hermana, pero siempre te estás, no me gusta usar la palabra enferma, pero siempre tenés algo, yo no le decía biologizar porque me va a decir en qué me está hablando. Y hace un año esta parte empecé a tener mareos, o sea, todo lo que no biologicé en toda mi vida, lo empecé a tener ahora. Entonces ahí ya me paré bien paradita y bien tranquila de decir, bueno, me estoy sobreestimando en un montón de cosas. Listo, la pregunta me la hago, voy a ver en qué. La realidad yo sé que me la va a ir mostrando en la medida de la apertura que yo tenga, ¿no? Y esa membrana lista para recibirlo, ¿no? En cuanto, por eso digo que es importante vernos cómo funcionamos con las tres psiquis, ¿no? Cómo estoy conformada, qué bolilla me doy yo, cómo me observo yo, qué me informa el contexto, qué dejo pasar y no, y el ambiente, porque ahí es donde entra esto, lo iónico, ¿no? La realidad que es punzante, que yo estaba bárbara, murió mi tío, que para mí fue un golpe fuerte, y bueno, ahí te están informando desde más allá del contexto. Hay algo en el ambiente que me dice, la vida no es lo que vos creías en esta parte. Y bueno, listo. Recodificar eso y descodificar lo que me tenía ahí engrampada en algo que no nos damos cuenta, sencillamente, ¿no? Ahí tiene una manito levantada, Esperanza. ¿Querés? Sí. Bueno, yo quería compartir que en las últimas vueltas que se hablaba de, la última en concreto, la vuelta 12, el tema de la vinculación con los otros, que hoy justo has abierto la pregunta, justo estoy yo viviendo una situación con una persona que hasta ahora yo me hacía la pregunta de qué quería exactamente la realidad, iba autoobservándome y autoobservando la relación que teníamos, ¿no? Iba sincerándome conmigo misma en todos los aspectos de esa vinculación, de cosas que me producían carga, pero que después, con mis conocimientos de lógica, en fin, de todo los conocimientos que tengo, pues que yo lo vivía como que me estaba queriendo empujar, ¿no? Esa persona es como si inconsciente o la realidad a través de esa persona me empujara para, de alguna manera, yo espabilarme. En ese darme cuenta dónde estaban mis límites. Digo, sí, yo sé, porque ya sabía que yo tengo que dar un salto ahí, pero no tengo los recursos. Y hace mucho tiempo que veo, ese es un ejemplo, de un aspecto de la vinculación con esa persona. Y iba viendo como todas las ventajas del rechazo a ver si me explico, de lo que me proponía ese vínculo. Ver como la parte positiva, ¿no? Porque cuando uno tiene carga de algo también se está hablando del propio límite y tú no lo quieres ver y te da carga, ¿no? Pero esa persona te abre un poquito, te quiere empujar un poco. Entonces yo iba abriendo espacio para relajarme y perder carga. ¿Me voy explicando? Vale, eso hasta, pues más o menos la vuelta 12, que se me abre un nuevo desafío donde me he tenido que hacer otras preguntas porque, bueno, solo quería... Wow. Sí. Porque han cambiado muchas cosas también en mi interior, estaba muy desconectada. Bueno,
se han movido muchas cosas que no puedo verbalizar, pero es como si fuera otra persona en relación a otros meses. Y es una característica mía porque soy mucho de cambiar, no soy una persona estable a nivel psíquica, digamos que siempre pienso lo mismo, no, siempre estoy abierta a lo nuevo, entonces a nivel biológico se está moviendo y bueno. ¿Cómo podrías, Esperanza, como sintetizar, ya nos pusiste como el contexto de tu situación actual, ¿cómo podrías vos, si vos pudieras decir, qué es lo que necesita mi receptor hoy? O sea, ¿cuál es la pregunta, digamos, que vos hoy pudieras, luego de ponernos en contexto, pudieras decir para que desde esa pregunta podamos aportarte? Yo necesito libertad. La pregunta sí. Es una afirmación. Es una afirmación. Sí. Está ok, date cuenta nomás, está buenísimo. Pero todo sirve para verte, ¿no? Sí. Cuando vos hablabas... ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? Claro. ¿Qué me impide tomar una decisión? Cuando vos hablabas, Esperanza, a mí se me vino la palabra espacio, 71. Sí. Es la libertad que yo digo. Espacio, porque el espacio no significa que yo tenga que cortar o no cortar, pero un espacio que me permita reubicarme qué quiero para mí misma, qué límite quiero poner al otro, dónde estoy parada, para no sentir que me están presionando. Un espacio, ese espacio que puede ser físico, pero seguro que es psíquico, ¿no? Pero no sé si también no puede ser físico, no estoy diciendo eso. Más pero psíquico. Claro. A mí se me venía mientras te escuchaba, pensaba, bueno, capaz que también identificar como qué es lo que todo este escenario te muestra o demanda de vos para advertir, por ejemplo, si te estás fundiendo o refundalizando, ¿no? Como por ahí notas que las cosas no están funcionando, y por ahí uno se asusta también con esa necesidad de resultado, ¿no? Y como que deberían estar andando las cosas bien, y uno se va a ese extremo también siempre de querer cortar, pero por ahí podrías advertir si por ahí lo que te está mostrando la realidad no tiene que ver como con un llamado como a refundar también tu espacio, ¿no? Exacto, me encaja mucho lo que me dices, porque me he hecho esa pregunta. Porque sí, cuando realmente hay mucho cambio en mi interior, en mi psiquismo, y por esto se mueven estas cosas, y me he preguntado esto, si hasta qué punto no es una, como has dicho, refundación, y no estoy, claro, estoy muy inestable. Sí. No obstante, sí que me siento centrada porque, bueno, estoy en la lógica, me siento muy sostenida en este sentido, pero estoy movida. No me siento muy perdida como tiempos pasados, pero sí se están moviendo muchas cosas. Sí. Tengo mis áreas donde tengo mi estabilidad psíquica, o lo que digo, es de sentirme sostenida con muchos recursos, ando. Sí, porque a veces siento que es lo que más nos cuesta identificar también cuando nos estamos fundiendo, ¿no? Como que creo que a ninguno nos gusta vernos que nos estamos hundiendo, y creo que siempre pasó en los contextos normales, digamos, que transitábamos antes de la lógica, que es difícil encontrar gente que admita que se está fundiendo. Y aún en la lógica, que hasta manejamos como este lenguaje, creo que también es difícil como ver que uno se está fundiendo, ¿no?
Y me parece que Ale abre esos espacios, esos permisos cuando lo nombra. Ah, pará, me estoy fundiendo, como sí tengo un montón de recursos, tengo un montón de intenciones y demás, pero nada funciona, ¿no? Es como un llamado de la realidad que todo eso se funda y armar otra cosa. Dos cosas. Primero, necesito libertad suma 166 como el negativo de hoy. Ya ahí hay un potencial a ser adquirido porque lo estás expresando, como salió. Por otro lado, o sea, ¿qué cosas hay? Yo te voy tirando pistas que veo, ¿no? La vuelta, fuiste navegando más o menos bien hasta que en la vuelta 12 se dispara algo que no, que te pone a vista más dificultad. Poder ver qué significa la vuelta 12, que de hecho es la base para una construcción de qué, de lo que justamente me dificulta para una futura facultad. Digamos, la vuelta 12 es justamente para empezar a actualizarme. ¿En qué? En los vínculos con los otros. O sea, sobre todo, reconocerte en eso ya te da a vos un aire para la observación, aunque aún no puedas expresar y no tengas esa libertad. Y ya verás cómo podés empezar a desarrollar espacios nuevos tomando métricas con distancias, más cerca, más lejos, menos palabras y más señales. O sea, hay toda una gama a desarrollar en este periodo de observación, que primero te dé a vos una estabilidad y una calma, un formato de calma para poder luego ver cómo me muevo en el día a día. Entonces, a veces yo me he visto en estar conviviendo, pero estoy en modo lámina, porque no tenía otro espacio que hacerme modo lámina, porque ni siquiera, ¿ves? Hay a lo mejor espacio físico. Después de golpe salís a caminar y ahí te das el espacio, no sé qué fuera, ¿no? O salís. Pero también podés encontrar los recursos dentro de vos con la realidad como está y ver cómo es para vos ese punto en común que los une y esa distancia que los separa, que hoy desde la vuelta 12 la estás percibiendo y qué me invita a mí la realidad. Justamente como tú tienes muchos más recursos que él, es una gran invitación a bajar la exigencia del resultado y una gran invitación, me parece a mí, a la autoobservación. Esto yo te estoy describiendo cómo ha sido mi propio proceso personal, que hablé desde el principio. En los inicios estuve en esa modalidad, construyendo, reconociendo, prueba-error, prueba-error, o sea, intento por acá, no me sale, ver la oportunidad. Hay una cantidad de métricas del momento adecuado, del momento personal, o sea, ves que tomo conmigo misma, con el ambiente, con el otro, o sea, ¿cuál es la métrica? Es un ambiente oportuno para este momento de lo que quiero comunicar, yo estoy lista para comunicar, el otro está listo, ves que hay 3 permisos ahí que estás funcionalizando, son métricas que vos tenés que tomar para aprender a funcionalizar y le hacemos prueba-error, o sea, entonces, lo primero que te diría es que vos hoy lo estés comunicando en un día menos 166, te da una pista. El reconocer con conciencia espacio-temporal que esta dificultad se dispara cuando comenzamos la fundación, vuelta 12, de lo que es la actualización y la construcción de vínculos, me da como diciendo, me doy como un crédito a lo incómodo por la conciencia que tengo. Es como lo que estoy viendo, no sé si algún otro tiene más para ir agregando, ¿no? Como a estas situaciones. Sí, solamente quería añadir una cosa. Hasta ahora, hasta la vuelta 12 aproximadamente,
también ha habido algo que ha disparado esto, ¿no? En el contexto, pero bueno, hasta ahora las dificultades que iban sucediéndome, bueno, me daba este espacio, decir, tranquila, autoobservación, iba como me llegara la respuesta, pero ahora es como si hubiera dado unos pasos atrás y tengo impaciencia, quiero resultados. Sí que es verdad que tengo mucho más recursos, estos que tú has dicho, ya los practico. Mirar las métricas, cómo hacer, cuándo parar, cuándo acelerar, dónde colocarme, ¿vale? Todo esto. Pero es como si hubiera dado unos pasos para atrás. Lo que decía Eva es esa refundación, pero es como si se hubiera revuelto las aguas con barro, con cosas antiguas, ¿sabes? Bueno, solo quería explicarlo porque es que va mucho con el tema de hoy. Bien, la pregunta que has abierto. Esperanza, cuando estuviste exponiendo al principio un poco lo de que se decía Isabel, que era el contexto, repetiste muchísimo la palabra empujar. Empujar es 87, que visto desde futuro sería 78, error. Y la lupa es 105, que es como esa bisagra lógica con un espacio dentro. Entonces, quizá eso te puede dar una pista para luego ir hacia la estabilidad, que es 88. Entonces, pues mirar bien ese empujar en qué sentido y cómo realmente está siendo y qué es lo que realmente te está empujando, ¿no? O hacia dónde te empuja. Es que fue muy, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cómo lo decías, la entonación que usabas en ese momento y esa sensación de que hay algo que está ahí queriendo ir hacia adelante y de alguna manera como que tú lo estás reteniendo, ¿no? Y quizá es lo que te puede llevar a esa estabilidad, a ese 88, a ese punto. Claro, una de las preguntas que yo me hacía, dada esta situación de movida en comparación con vueltas anteriores y meses anteriores, bueno, no hace muchos meses, es que, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo activamente? ¿O sigo en la misma tónica de no hacer nada? Como que me da sensación de que me toca mover pieza, pero no me atrevo. No sé si me explico. Que tengo que hacer algo yo. Porque yo no soy de hacer, yo soy de... ¿no? He aprendido ahí que la realidad me baje y me solucione las cosas sin que yo tenga que tomar grandes decisiones, porque eso me incomoda siempre. Y ahora me empuja como, es que tengo que hacer algo y no lo hago. Yo creo que es de las situaciones más complejas en las que siempre nos encontramos y al final yo lo que suelo hacer en mi caso es como intentar fluir un poco, ¿no? Ir tomando métricas y tomando como pequeños pasos a ver dónde estoy, cómo se mueve, cómo se van virando las cosas y dar ese espacio, ¿no? Dar ese espacio para poder recibir algo, no esa impronta que siempre tienes de ir hacia a lo conocido, sino como observar cuál es ese conocido e intentar frenarle y dar como espacio para una cosa nueva, ¿no? Entonces, no sé si esto te pueda servir algo, sí, pero sí es una manera de quizá empezar a dar pasitos, pero como tomando métrica, ¿no? O sea, porque tampoco es como que el cambio, también hablando muy desde mí, yo decía que era una persona que cambiaba mucho y que siempre estaba cambiando y que era muy abierta y tal, y al final me di cuenta de que realmente en el fondo no me gustan los cambios, no cambio fácil, pero hay una parte superficial mía que es como muy cambiante y me da igual si voy para un lado, si voy para otro, si vengo aquí, si voy allí,
pero en el fondo me cuesta mucho. Entonces, eso quizá también tienes que mirarlo, a ver si hasta dónde realmente eres tan cambiante o no, o si es simplemente como darte un permiso, un espacio a ti misma para creer que cuando realmente por dentro es otra historia y es todo mucho más complejo y mucho más rígido desde diferentes ángulos. Gracias. Muy bueno, muy bueno. A mí me gustaría agregar, Esperanza, te estaba escuchando atentamente. Se podrían abrir por un montón de lugares lo que estás comentando, pero a mí se me venía decirte que lo dinámico y lo estático aquí están jugando un papel fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estar quieto no significa estar estático, ¿no? Porque si bien físicamente estás quieto, psíquicamente puedes estar muy dinámico, ¿no? Y eso tiene que ver con la observación. Esa observación es la que lleva a cómo estamos potencializando realmente la membrana, ¿no? ¿Qué es la membrana? Que conocemos como 68, son los potenciales de sincronización. O sea, cómo sincronizamos nosotros nuestros niveles de percepción, ¿no? Cómo los colocamos en base a lo que me molesta, a lo que no me molesta, a lo que me dijeron, a lo que me creí que me dijeron, a lo que intentaron escribirme pero me defendí, a lo que dejé que me escribieran porque no me supe defender, ¿no? No se trata no estoy hablando de defenderse de pelea ni nada de eso, sino de la no invasión del espacio propio, ¿sí? Y cómo yo, para la no invasión, cómo genero un espacio mayor para receptar al otro en la posición que se encuentra. Es dificilísimo, esa es una de las partes más difíciles, ¿no? Entonces, por eso digo, esa parte tiene que ver con el aspecto más psíquico y tiene que ver con un estado dinámico, pero psíquico, ¿sí? No físico. Entonces, uno, ¿qué pasa? Busca los espacios físicos de querer vete más allá de mi lado, te quiero un poco más lejos porque me estás tocando, no, pero es acá adentro el tema. Y la relación membrana dinámico es un incremento. ¿Por qué? Porque membrana suma 68 y dinámico suma 69. ¿Ves? Es justamente la paradoja, es cuando la membrana trabaja desde adentro y desde afuera, dejando entrar o salir lo que le sirve y lo que no. Pero en este juego se hace muy fuerte lo particular, porque uno pretende que las cosas sean a su propio gusto, pero resulta que la relación está instalada desde antes. Y ahí vamos a lo que es la relación vincular, ¿no? Entonces, como decía al principio, ¿cómo me vinculo con esta relación ahora? Siendo que tengo que seguir estando aquí, ¿no? Entonces, allí es donde realmente se ponen en juego todos los potenciales entre unos y otros para ver cómo se articula realmente la realidad que uno tiene. Porque si no sería muy fácil decir, bueno, cojo mi cosa, chao, me voy a otro lado. Y a veces no se puede. O es muy costoso, es muy difícil, o no te da el presupuesto, vamos a ir por la parte más lineal, ¿no? Entonces decir, bueno, la realidad es esta. Si yo no acepto la realidad, primero, no voy a poder articular absolutamente nada. Muchas veces aceptar la realidad no significa estar en una panacea fantástica y fabulosa, decir qué buena que es la realidad. Muchas veces la realidad toca fuerte. Pero mientras más aceptada, es más fácil, ¿no? Es más fácil. Entonces vos ahí te das cuenta que vas a empezar a escribir tu propio archivo, a modificarlo, y ahí es cuando vas a empezar a sentir oxígeno, ¿no? Por supuesto que yo no sé, a ver, estoy hablando muy por arriba porque no sé todo el contexto de esto que vos estás mostrando,
Pero obviamente, curiosamente te voy a decir algo, les comento, no sé si ustedes se han dado cuenta que detrás, no sé dónde estás, Esperanza, ¿estás en España o estás en Inglaterra? En España. Bueno, curiosamente ella detrás tiene una bandera 44, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero te está mostrando cómo están los diseños instalados, básicamente. Porque, a ver, si nosotros intentamos jugar como... no jugar, o sea, intentemos leer la realidad, ¿no? Justo quien nos está contando esta situación tiene una bandera detrás 44. Está bueno, porque nos está sirviendo a todos, ¿sí? Para ver cómo gestionamos nuestros espacios psíquicos, nuestros propios diseños, cómo gestionamos nuestros propios diseños. Y él viene y te lo pone. Aparte te lo ha puesto en el back, te lo ha puesto. En referencia a nosotros te lo vemos detrás. Y tú también, porque tú no lo estás mirando ahora. Bueno, te verás a vos misma, seguramente. Si estás en mosaico, te verás a vos misma. Entonces, ese es un punto también a observar, ¿no? Como para tomar los elementos que tenemos en juego, nada más. De ahí podríamos meternos en profundidad en ver otras cosas, pero bueno, estamos haciendo un intercambio entre todos, pero está bueno que vos lo traigas y que lo muestres, ¿no? Esto juega también un poco con lo que decía Luis al principio, con el rechazo hacia el otro, porque el otro no me permite, y qué es lo que yo no me permito, y dónde está mi autorrechazo. Está todo como, ¿no? Yo quería mencionar algo, a ver, espero no estar interrumpiendo, perdón. No, dale. Escuchándolos, también me hacía la pregunta también, ¿será que Ale cuando menciona algo activa también en todos nosotros justamente ese elemento y vamos al encuentro casi de ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, ahora con esto de la vuelta 12, y lo que ella enunció de que el otro no es un otro yo, ¿no? Que parece como una obviedad, pero a mí me pareció revelador. Revelador y que es muy, y me acuerdo que me daba mucho pudor sentir que, wow, no sé si he registrado hasta ahora que el otro no era un otro yo. Tener ese registro, esa observación, esa humildad de otra vez, de ver el horror sin horrorizarse, pero de empezar a registrar al otro de una manera también ya más amplia, ¿no? El otro no es un otro yo, es un otro. Y no sé si sabemos con qué se come eso, digo, me parece que también es nuevo, ¿no? Es muy nuevo todo lo que estamos haciendo, y incluido eso, estamos con conflictos con los otros y resulta que el otro es un otro distinto. ¿No será que siempre fue un otro y nosotros ahora estamos teniendo conciencia? Totalmente, eso mismo. Por eso me refería al tema ese de que no sería nuevo. No, digo nuevo porque Ale lo enuncia y me da la sensación de que todos entramos como en un efecto dominó, como hacer los que vemos eso después en el contexto y lo trabajamos, ¿no? Y... Claro, porque lo estamos pudiendo observar con conciencia. Tal cual. En el caso de lo de Esperanza veía yo que 34 y 44 es 78. Lo que decía Angélica. Sí. Y otra cosa, ahí Toñi Herrera creo que puso en el chat que válvula, que era la membrana trabajando como válvula. Y puse válvula y me da 94. Digo, si lo ves desde el futuro también es amor, ¿no? Es a funcionalizar ese amor desde otro lugar, porque justamente da 78 la suma de los dos códigos y la persona con un código tiene la bandera del otro código atrás, ¿no? En el back. Es como funcionalizar esas dos improntas que son totalmente diferentes, ¿no? El error nativo de uno es uno, el otro es otro. Claro. Entonces me resonaba mucho esto de 9449, el amor, y me resonó mucho en el discurso verbal de ella, de esto de, no sé, lo percibí porque yo he pasado por muchas situaciones así con parejas, en donde me daba cuenta que no era te amo, era temo. Estaba a veces y estuve tiempo por temor con alguien.
¿no? Entonces, muy bien otra pregunta, ¿no? Es decir, hay un temor ahí, bueno, para sacar ese miedo, eso a la luz y poderlo ver, ¿no? Porque, bueno, y sobre todo un 3-4, que justamente desde 3 puede ver el diseño, ¿no? En cambio, y recordar desde ese amor que el otro está en el diseño permanentemente, mostrándote un modelo que no es el tuyo. Entonces, bueno, básicamente, y yendo bien a lo lineal, preguntarnos a veces qué pasa con el amor, ¿no? Porque qué pasa con la válvula de esa membrana que se cierra, por ahí es una tendencia a cerrar, y lo digo porque lo he pasado, ¿no? No hablo de algo que no haya pasado, por eso me resonaba ese tema. Claro. Y hoy con los 99, y hoy 199, 166 y 33. Y 33. Sí, sí. El 369. A mí tengo una 369. Sí, se me arma algo con el autorrechazo. Porque hay algo en ese lugar que es como una no aceptación. Eso que voy a usar, Lili, tu ejemplo, pero para un niño también, ¿no? O sea, el autorrechazo no te da espacio, ¿no? Para mí, ¿no? Lo estoy viendo así, no da espacio, porque hay algo que está ahí reactivo. En eso que la maestra dice al niño, sos tonto, hay un autorrechazo del niño diciendo yo no soy tonto o confuso, porque si hay una aceptación de que también soy tonto, además de ser otro millón de cosas, no se genera un autorrechazo, me parece. Y digo, en un niño es más difícil, digo, yo cuando me dicen algo y a mí me entra una bala, que si yo no tuviera un autorrechazo a lo que me están diciendo, si no tuviera una aceptación, porque parecería que es algo más que es mío también, pero yo lo estoy rechazando, me dicen, no sé, sos controladora, y me entra y me toca una fibra y yo ahí reacciono y no lo puedo ver y me parece que en realidad es del que lo está viendo, no del que me lo está diciendo. Se me empiezan a hacer un montón de herramientas que las empiezo a usar, pero en realidad es porque yo estoy autorrechazando también la posibilidad de ser controladora. Estoy pensando, no sé si lo ven así. Entonces ahí tengo un autorrechazo que no lo incorpora. No, y me viene esto, perdón, defecto. Me viene esto de que justamente lo que estaba diciendo antes, me desenganché de una parte, por lo que vos decías que tiene todo que ver, ¿no? Pero el 4-4 te está mostrando permanentemente dentro de tu espacio el diseño, ¿no? Y por ahí yo creo que vamos a coincidir que casi todos estamos constantemente mutando, se nos cae el diseño, reescribiendo, haciendo espacio para... Entonces nosotros estamos en una conformación de ni siquiera sabemos qué, ni hacia dónde, ni por dónde vamos. Entonces, en esa operatoria, ¿no? Que el otro constantemente te esté manifestando las reglas, los recursos, cómo tienen que ser y demás. Y bueno, sí, puede producirte como una cuestión, ¿no? De quedarte encerrada en eso poco que alcanzaba a percibir y en estos grandes cambios en lo que decís estar inmersa, ¿no? Te digo porque sí, a mí me pasa con el contexto, cuando voy a la casa de mi mamá, vengo de allá recién y bueno, y cada 2x3 siempre tiene que ir a cuidarla, y lo pasé ya con mi papá, y era un montón de cosas que me hacía ver qué desarmada que estaba, ¿no? Totalmente destruida por ahí me encontraba. Y ellos no, ellos tenían, sin ser un 4-4, tenían su modelo ya instaurado así, la cajita cerrada, todo con moñito, y yo no, yo la tenía abierta, me faltaban caramelo en el frasco, y sí, y puede que genere eso también, ¿no? Por eso es fuerte que te toque así con esto del vínculo, con la persona con la que estás vinculada. Pero me venía esto, ¿no? De uno muy, el diseño, y vos como 3-4, vos desde un 3 tratando de ver qué realmente, desde la lógica, que es todos los días evolución constante de información, el diseño no sé cuándo se formará o qué. Ni sé dónde va, por lo menos yo no sé dónde estoy parada todavía. A mí me daba esto... Virginia, dale, Eva, dale. No, por favor. Mira, lo que pasa es que una cosa es hablar de los 44, los 34, los 54, que son diseños territoriales, ¿no? Y otra cosa es hablar de los diseños particulares de cada uno.
Los diseños particulares son los que tienden a ser estáticos, ¿sí? Nos parametrizamos en un punto y nos cuesta muchísimo movernos desde ahí, porque venimos por miles y miles de años haciendo este proceso, porque está todo ligado a un pasado y a los marcadores básicos del comportamiento. Entonces, mientras más pasa el tiempo, más se refuerza. ¿Sí? Estos son los diseños particulares. Los diseños particulares tienden a ser estáticos, pero el diseño funcional tiende a ser dinámico todo el tiempo, es constante, es plena evolución, permanentemente constante. Por eso dice Ale, no podría jamás escribir un libro porque me quedaría siempre en el prólogo, ¿sí? Porque ella tiene un diseño que permanentemente está mostrando la actualización permanentemente, lo estamos viendo en el desarrollo de la LGC, lo que ella propone, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso es que un diseño dinámico, un ID al que le llamamos ID, tiende a ser paradójico. ¿Por qué? Porque tiene versiones muy contrapuestas unas con otras y son todas aceptadas. ¿Por qué? Porque el diseño funcional hace que todo sea inclusivo. Y nosotros estamos rompiendo esos parámetros. Entonces, lo que nos está mostrando esperanza, que en definitiva es un poco esto que habríamos del 34-44, ¿no? Y ponerlo un poco de ejemplo, tiene que ver también cómo nosotros estamos, porque ella dice, es profe de inglés, ¿no? O sea, está diciendo, es otro tipo de intérprete. Entonces, ¿qué te está mostrando? Que cada uno estamos interpretando las cosas de diferentes puntos. Y todos tenemos razón en base a nuestros diseños, pero el tema es cómo nos combinamos ahora colectivamente todos los diseños. ¿Ves? Exactamente. Entonces, ¿y por dónde empezamos? Y empecemos por casa, ¿me entendés? Por la parte que a veces más nos molesta y nos toca los cojones. ¿Te das cuenta? Y es ahí es donde vamos encontrando literalmente las fronteras de nuestros diseños, cómo hacemos nuestros propios enlacitos, cómo vamos alcanzando. Entonces nos vamos a dar cuenta que es como decir, esto es particular mío, margen de error incluido, es como decir, tengo una membrana para cada psiquis. Yo tengo una membrana para conmigo que puede ser muy dura, no dejo pasar ni una bala, como dice la Sofi, ¿no? Pero resulta que con la membrana con los otros me pasan algunas balas, ¿no? La tengo más floja. Hay otros que con los otros son muy fuertes y con uno mismo muy débiles. Son esas personas de alta fortaleza que se llevan el mundo por delante y después capaz que se desmoronan por algo muy simple, porque con ellos mismos no está fuerte, porque justamente hacen una membrana para protegerse esas zonas que están allí cuidando la parte que más duele, ¿no? Eso nos pasa a todos, a todos. Por eso yo entiendo esto también, esto a ver cómo se puede enlazar esto. Esto que hablábamos del autorrechazo también, ¿no? Es esa parte que está dentro, acomodada de alguna forma, y cuando te ponen en un nivel de valoración que no correspondería con los aceptados linealmente, te desmorona. Y cuando vos te das cuenta de que no es así, vos te vas a dar cuenta que ahora no te desmoronás como te desmoronabas antes. Ahora con las herramientas lógicas nos vamos dando cuenta, en más o en menos, de donde estemos cada uno posicionado, que no te desmoronás como te desmoronabas antes. No sé si les pasa, o sea, estoy hablando un poquito por lo que yo más o menos veo, lo subo en los talleres que hacemos, en los intercambios particulares. Uno no se desmorona como antes. Dani, No, pero sí. tengo una pregunta, Sí, pero ahí cuando vos decís el dolor no está, no se enciende por un autorrechazo, o sea, un autorrechazo a algo que no puedo incluir, por eso genera dolor, porque si yo lo incluyo, no tendría dolor. Claro, es algo que, porque está parametrizado, yo entiendo esto en parte, ¿no? El autorrechazo va a estar parametrizado por una no aceptación del otro hacia mí,
¿sí? Pero ¿en qué me está haciendo ver? Que yo no me estoy autoaceptando. ¿Por qué yo tengo que validar lo que me dice el otro? Porque yo tengo desconocimiento de mis propios espacios. ¿Ves? Entonces lo que me dice el otro me hace doler. Dolor es olor a diseño, de olor, ¿sí? Se percibe, se huele, ¿me entendés? Lo que pasa es que nosotros los vemos ahora con las herramientas. Daniel, yo pensaba algo mientras te escuchaba, que decías que ahora no nos desmoronamos como antes. Me preguntaba si eso es bueno o malo, porque me parece que el desmoronarnos cada tanto está bien, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no, cuando dijiste eso, dije, ay, yo no sé si no me quiero volver a desmoronar en un tiempo, porque cuando me desmoroné, lo que vi es que me está permitiendo, creo que todavía estoy ahí, esto de refundarme. Y yo no me hubiera querido perder de eso, de una oportunidad de ir tan profundo en la desmantelación de mi diseño. Me parece que por ahí no importa volver a desmoronarse, lo que sí ya hay son herramientas. Claro. Y no estar a merced de un psicólogo, que es lo que yo, por ejemplo, tenía antes. A veces me pasa, escuchando la Ale, digo, ay, Dios mío, si no existiera este desarrollo, me da impresión en dónde estaría yo, siendo el psicólogo. Y, Dios mío, ¿no? Por eso digo, pero cuando te desmoronas, no te caes como te desmoronabas antes. Por eso yo decía que dice Ale que no podría escribir un libro, pues estaría siempre en el prólogo. ¿Por qué? Porque escribe un prólogo y al otro día se le desmorona todo y vuelve a creer, pero no es el desmoronamiento emocional al que yo me refiero como antes te podías desmoronar por algo. No significa que no suceda ahora también. Seguimos siendo seres humanos y seguimos en la exploración. Pero es como que tenemos más, al tener más herramientas, tenés más puntales para poder sostener la estructura y no que se te desmorone, sino reforzarla de alguna forma para que no se desmorone. ¿Por qué pensás que se han caído, se derrumbó el edificio de Miami y hace 2 o 3 días atrás se cayó todo un techo otra vez en Miami y se desmoronan las cosas en Miami? Porque el Miami se tiene que ver, ¿ves? Sí, y por eso entonces no es reforzarlo, es dejar que se caiga y confiar en que después se puede levantar otra cosa. Sí, yo lo estoy diciendo un poco desde la perspectiva lógica que nosotros vamos teniendo herramientas, pero eso está vista a nivel global. Y a nivel global todavía no sabe de las herramientas, ¿me entendés? Somos muy pocos los que sabemos de estas herramientas. Yo lo digo, ¿sabes por qué? Perdón que insisto en esto. Dale. Para que no quede como un mensaje de no permiso a caerse, o que si la realidad se nos desmorona, es por ejemplo, uy, no tengo lógica suficiente para sostener mi realidad, cuando por ahí justamente lo que había que permitir, es más, uno ni siquiera por ahí fue pedido permiso de que se caiga y confiar que algo nuevo será construido. Sí, te entiendo. Te entiendo, pero también sucede, a ver si yo me puedo hacer entender lo que estoy diciendo, también sucede que cuando vengan, por ejemplo, situaciones muy parecidas que antes te desmoronaban, ahora no te desmoronan, porque vos te das cuenta que has logrado reforzar tu estructura psíquica. Vos al crear espacio psíquico reforzás tu estructura emocional. La bajada iónica, cuando alguien habló del filtro limpio que daba 199, creo, ¿no? Cuando el filtro está limpio, ¿sí? ¿Vos qué significa? Podés tener vas atajando las piedras más grandes, ¿sí? Que no te impactan en la biología y no te impactan, por ende, no te impactan en lo emocional. Y además bueno, esto es un desarrollo, esto es un crecimiento, vamos todos remando, vamos todos... Esto no es porque estemos en la lógica, está todo ok, no. Más de uno por estar en la lógica, al contrario, se ha desmoronado muchísimo más porque se le cayó toda la estructura de golpe. A varios nos pasó que se nos desmanteló todo al principio, ¿no? Yo me estuve haciendo la pregunta estos días, creo que era algo de lo que quería decir antes,
como a nivel estadística, así como una fantasía de si todos los que estamos en la lógica hemos pasado, por ejemplo, por divorcios, cómo estamos gestionando los que tenemos lógica, por ejemplo, las crisis de pareja, que hoy por supuesto surgió, porque no es fácil sostener vínculos sin lógica y encima ahora aprendiendo la responsabilidad que tenemos por sobre eso cuando apenas estamos nosotros no registrando, ¡ay, el otro no soy otro yo! Y encima tengo que tener como una responsabilidad moral de ser el que ataje los ladrillos, como decías vos, más grandes, ¿no? O sea, me hacía la pregunta, de esto siempre registro cuando Ale menciona a Darío, digo, todavía no se separó, viste, como que bien que le funciona a ella, Darío, que tanto lo necesita, como que me voy... Pero ya pasaron por una instancia. Sí, me acuerdo, pero me voy alegrando, viste, como diciendo, qué suerte que sigue estando ahí como sostén, porque me parece que debe, no sé, la verdad que me intriga, me dan ganas de saber, lo preguntaría algún día en el 69, tipo, ¿cuántos es que somos ahí? Como 1100, no sé cuántos somos. 1104 creo que somos en el 69. ¿Cuántos de todos esos o estamos en crisis de pareja o se están divorciando o no? Sería interesante. Pero si no hace falta... No hace falta... Eva. A ver, Luis. No, le decía a Eva que no la entiendo. No entiendo cuál sería la finalidad, digamos, me hago la pregunta de cómo hacemos... ¿Qué es lo que lógicamente necesitarías para hacer esa pregunta? Me da intriga, no sé si la puedo justificar con algo más profundo, tipo, me da intriga porque lo veo en mi contexto, entonces digo, ¿cómo estarán haciendo los demás para llevar adelante sus vínculos de pareja con cada vez más lógica, ¿no? O sea, si justamente logran balancear la cuestión y seguir en sus vínculos, o esas relaciones se caen. A mí me pasaba recién, nada más que no me atrevía a hacer una conjetura sobre la vida ajena, pero yo la miraba a Esperanza con la bandera atrás y decía yo que del mismo modo que ella eligió sentarse con el ordenador ahí, también había elegido, consciente o inconscientemente, y lo estaba haciendo en la actualidad, el tener esa bandera de 44 atrás. Entonces, por eso dije, es una conjetura, pero mientras yo lo veía y lo interpretaba, me interpretaba a mis relaciones y las cosas que me han pasado en pos de llevar adelante una relación y poder en algún momento empezar a que se me quitara la carga, como decía Daniel, cuando yo empecé a darme cuenta que yo lo había elegido. A eso yo lo había elegido. Sí. Angélica, ibas a decir algo antes de Luis. No, simplemente que ya no es a nivel de relación de pareja y demás, porque luego si tienes estabilidad en una, seguramente tendrás inestabilidad con tus hijos o con tus padres, o siempre tienes esos vínculos para ir observando, creciendo, y al final es expansión de conciencia a través de todos esos vínculos. Entonces, no hace falta hacer ningún tanteo, porque al final puedes estar muy bien en unos, pero luego tienes otros. Y siempre vas a tener ese desafío de algún vínculo que está ahí, ¿no? Y también está, exactamente, y está el desafío de cuando estás abierto a iniciar un vínculo y de pronto no sabes cómo hacerlo, o sea, porque ya has tenido todas las experiencias anteriores y entonces tienes ya las herramientas de la lógica y estás como, vale,
como hay que dar espacio o no hay que dar espacio, hay que dar un paso o no hay que dar un paso. Entonces, todo eso también entra dentro del juego diario y el cotidiano del tema de las relaciones. Y siempre está ahí, ¿no? O sea, es observar, y si no es con una, es con otro vínculo. Otro Y desafío. el otro que es otro diferente. diferente. Entonces, a ver, ¿cómo hago yo con esos otros? Porque la situación para mí puede ser, o sea, que todo el tiempo la referencia me la va a tirar a mí. ¿Qué me pasa a mí con este que tiene esta manera de ser, con este que tiene otra manera de ser? Ahí podría ser una buena lectura, ¿no? A mí me gustaría verlo un poco más técnico esto, porque cuando entramos a la lógica, lo que se nos cambian, se nos empiezan a modificar totalmente los niveles de percepción. Uno de las primeras cosas que decía Alejandra, que la aplicación de la ley del desdoblamiento de los tiempos lo que iba a hacer, iba a modificar tu nivel de percepción en cómo ibas a observar la vida. Y eso tiene que ver cómo tu antena se va reparametrizando y obviamente empieza a estar enlazada a la estructura espacio-temporal de una forma diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo el bagaje de situaciones que traías las empezás a notar raras, las empezás a notar incómodas, molestas, que ya no te cuadran como antes. A muchos se les rompieron las parejas, se les rompieron los negocios, se les rompieron los grupos de amistades. Eso sucedió hace 8 o 9 años atrás, cuando empezaba la lógica, que todos les pasaban estas cosas, nos pasaban estas cosas, ¿no? A mí se me desmoronó todo, mi núcleo social cambió, porque claro, yo los miraba con otros ojos, me parecía totalmente estúpido y ridículo lo que ellos decían. Pero claro, ese era mi insensatez de recién iniciado en la lógica, pensar de que yo tenía razón y ellos no. Recién ahora nos estamos empezando a dar cuenta y estamos empezando a aceptar al otro tal cual como es, porque ahora estamos empezando a lograr un poquito más de madurez con respecto a eso, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque hemos modificado muchísimos parámetros, nos vamos modificando, yo hablo de esto de la estructura, de cómo la antena está posicionada respecto de la estructura espacio-temporal, porque esto trabaja como si fuera con una especie de algoritmos, ¿no? Por eso dije, me voy a poner un poco técnico acá. Entonces hace que el otro que vos tenés al lado no condice, porque ya no tiene el mismo algoritmo tuyo, porque vos creciste en una octava de conciencia, pequeñísima, chiquita, no tal vez la que se persigue todavía, pero cruzaste y claro, y el que está al lado tuyo estaría como empiezan a no entenderte qué es lo que te sucede, y obviamente empiezan roces, empiezan incomodidades, empiezan molestias, ¿no? Muchos han podido lograr subsistiendo y estando juntos y se han comprendido, otros se han separado y otros han iniciado otras relaciones u otros núcleos de amigos o qué sé yo. Entonces eso es lo que pasa, al ir modificándose el nivel de percepción, lógicamente empezamos a notar de que el otro no tiene los mismos espacios que yo. Ahora, plan B, ¿qué hacemos con todo eso? Y bueno, ahí viene el crecimiento de cada uno de nosotros, saber de que el otro está, que también está dentro de la estructura, que es totalmente respetable, que te toca un poco, y sí, claro que te toca, pero ¿qué hacemos con eso? ¿No? Porque si no, el desarrollo sería totalmente exclusivo. Y para nada se trata de ser exclusivo, o sea, aquí se trata de ser... Que yo también puedo bajar al renglón del otro. Es que sí, es que justamente en este desarrollo, más que estar ascendiendo y tratando de entender cada vez más y se trata de comprender dónde está el otro. Y eso es lo más difícil, sobre todo para la Argentina pasa eso muy difícil, sí. En donde hay una grieta gigantesca, ¿sí? ¿Cómo haces para entender al otro? ¿No? Y este justamente es el renglón moderador en el que estamos nosotros, la mayoría de todo este desarrollo es el renglón moderador. Ese filtro que tenemos que limpiar para que lo que baja
para que lo que baja con lógica pueda ser instalado en el renglón de abajo, y el renglón de abajo, que no tiene la habilidad, lo único que sabe es recibir, pero para eso se necesita el renglón intermedio. Esto es lo que hace que termine impactando en el campo, obviamente, campos mórficos. Por eso hablamos de Sheldrake también, y lo tenemos como un referente dentro de la lógica. Ahí hace un rato largo que está Patricia con su mano levantada. No sé si querés decir algo o agregar, Patricia. ¿Querés abrir tu micrófono? No, no se te está escuchando, Patricia. No. ¿Ahora? No sé. Sí, Sí, ahora sí. Me da risa, digo buenas tardes a todos, porque estoy luchando contra mi inclusión o no inclusión en el grupo, porque es como que los veo con un diálogo muy entretenido y muy entrelazada todas las charlas, y yo estoy como emocionada, porque miro un montón de cosas que se me armaron y que quiero compartir, y me da mucho pudor. Pero lo voy a hacer. Quiero retomar un poquito a lo que empezó hablando Lili sobre los niños. Y como docente, digo que realmente tenemos una responsabilidad muy grande, el tema de madurar esto, porque aún hoy, con niños de sexto grado, como me tocó estar este año, me doy cuenta que uno deja huellas. Y los niños tendrán los filtros, porque esta mañana escuchaba a Alejandra hablando de que estos niños ya vienen con otra visión, con otra preparación interna, ¿no es cierto? Pero siento que tenemos que ser muy cuidadosos, y en esta etapa la educación es... Me voy a quedar con una palabra que dijo uno de ustedes, no sé si fue Luis, incipiente, ¿no? Siento que estamos en una etapa muy incipiente en esto. Y busqué los números, incipiente da 106. Y también para Esperanza, mientras ella hablaba, yo me hacía estas preguntas. Me cargo de verbo, me cargo la carga, me sobrecargo, o la carga me carga a mí. Busqué en el diccionario cargar y dice poner muchas cosas encima de alguien o de algo. Y después la carga me da la posibilidad de funcionar o de fundirme. Y ahí me vino una pregunta, como un tipo de una pregunta, pero es una respuesta, como para compartirte, Esperanza, porque siento que resueno con alguna situación que he atravesado en mi vida, y es preguntarme, ¿y qué? Tengo esta situación, ¿y qué? Y ese ¿y qué? Le busqué los números y da 71, que coincide con darme espacio. Y también exigencia, que toma 78, lo mismo que error. Y ahí viene lo que preguntó Luis al principio, esta palabra que es tan amplia para mí, ¿no es cierto?, como para todos, calculo, del autorrechazo, que suma 158, la lupa 191,18. Bueno, hablando del día de hoy, 18 de julio. Y también me hice otra pregunta, ¿me sobrecargo? Y esas tres palabras suman 126. Y después, ¿me sobra carga? Y la suma de me sobra carga da 107. Y después también, es todo lo que estoy compartiendo, de todo lo que se me fue armando, por eso hablé de esta emoción, porque lo mío es muy incipiente. Cuando Daniel habló de algo dinámico y algo estático, dinámico suma 69 y estático 96. Y después habló de que hay un estar psíquicamente y un estar físicamente. Físicamente suma 106 y físicamente 157. Ambas dos
suman 263, y le veía una resonancia con el gap del aparato de hoy que decían que es 1063, ¿cierto? Y a su vez, invasión también da 106. Son todas palabras que fui tomando de acá y las que me resonaban. Bueno, y a ver otra cosa que quería decirles. Bueno, no, que atravesé una situación, estoy atravesando una situación de emoción, de movimiento interno, y también atravesé una membrana mía de hablar, de exponerme ante ustedes, porque siento que no estoy obviamente en el mismo renglón, pero hoy esta vez, de acuerdo a mi proceso, me di ese permiso, nada más. Muy bueno, Patri. Gracias, Muy Patri. bueno. Patri, cada uno está en su renglón. No estamos Excelente. todos en un renglón y vos en otro. Cada uno está en su renglón. Más o menos, cada uno está en su renglón. Y esa es la riqueza, ¿no? De poder intercambiarnos y combinarnos. Esto que salió, este 106 del que vos tanto hablas y que salen un montón de palabras, pues también la Lili había estado poniendo, estaba leyendo y leía mucho el 106. Está relacionado íntimamente con la palabra presente, ¿no? Que suma 106 como futuro. Entonces, mientras más posicionado estás viendo la realidad que tenés, pero en el eje presente, no en las polaridades de que a mí me gustaría que fuera así o que fuera así, sino esta es la que hay, esta es la que tengo. La química está, rompe, molesta, jode, pero cuando se pasa o decís, bueno, esta es la realidad que hay, ¿qué hago con esto, no? Eso es presente, aceptar tu realidad. Y ahí es cuando vos empezás con las herramientas empezás a mirar a través de métricas, de situaciones, de palabras como has hecho, ¿me entendés? De ver dónde está el otro, por qué el otro es así. El otro también tiene una parametrización. Y eso debe ser respetado de alguna forma, porque no puedes ir y romperlo o zamarrearlo para que reaccione. Esas son las diferencias de que todavía recién estamos empezando a manejar la interrelación con el otro, la psiquis con el otro, ¿no? Bien. Bien, nos van quedando 5 o 10 minutos de este encuentro, así que si hay alguno que quiera hacer algún aporte o pregunta. Yo quería ahora un segundito, Virginia. Sí. Creo que habías dicho, no sé si lo dijiste, Isa, o yo llegué muy tarde, hoy está iniciando la cuarentena 83. No, me olvidé de decirlo, lo pensé pero no lo dije, gracias. Hoy está iniciando la cuarentena 83 y lo único que quiero decir, así lo doy paso a Virginia, es que está relacionado con la palabra escalabilidad que suma 83, ¿no? Entonces creo que el desarrollo un poco ha pasado por esta instancia, viendo cómo escalamos desde las plataformas que cada uno va teniendo, ¿no? Y que desde Ahora el futuro es esa OTA, que es 38, que es lo que tenemos que ir construyendo en modo remoto, ¿no? O sea, Claro. también es potente. Sí. Virgi. No, y que me resonó el 106, veía en el chat, y digo que es como si cuando uno está con carga, está en esto de buscar dar un espacio y todo esto, es como que está asomando un potencial, va, no sé, y siempre hablando desde mi particularidad con todo margen de error, ¿no? Pero yo cada vez que no solo en lo mío, si he observado en el contexto una carga o una cosa fuerte que la persona no sabe por dónde salir, que es un poco lo que percibía de mi interpretación, lo que decía Esperanza, ¿no? Pero es como que hay un potencial, ¿no? 106, un potencial asomando y dándome el espacio, yo creo que está la posibilidad de hacerlo posible, ¿no? Porque a veces en eso que uno se siente limitado, condicionado, es cuando, bueno, esto de que me falta la libertad, ¿no? ¿Qué me estará diciendo? Y justamente hoy
cuarentena 83, también me llamaba eso la atención, le quería, como para decirle esperanza como en honor a su nombre, ¿no? Que ahí hay un potencial que se está asomando, que date el espacio y que capaz que por ahí venga algo, lo que tenga que venir, ¿no? Pero algo no transitado capaz, pero bueno, eso. Yo Sí, quería sí, decir dale. que esto que has hablado ahora, bueno, no sé si en la lógica donde se sitúa este día en el que yo soy el 18 de abril, hoy sería simbólicamente el día de mi concepción. Ah, mira. Abril, sí. 18 de abril, ¿de qué año sos? 66. Mira. Bueno, mira, hablando de los potenciales. Sí. Sí, y Por eso 166, lo 109, sí, sí. Justamente sí, un poco lo que decía Virginia con respecto a estos potenciales del 106, ¿no? Cómo nos ubicamos en el presente, ¿no? Esos potenciales, ese 601 visto de futuro, son los potenciales que van a resetear la fundación del plano, ¿no? Esto se produce en presente con referencia a futuro, fíjate, porque futuro también suma 106, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos vivenciar desde el eje presente donde estamos parados, ¿sí? Se disminuye la fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el presente sin pensar en el pasado, en el futuro sin pensar en el presente, perdón, me equivoqué, en el futuro sin pensar en el presente. Pensamos en el futuro, pero estando en el presente. Entonces, la fantasía se diluye, porque si yo solamente me voy al futuro, ¿y cuándo será? ¿Y yo cuándo será que me dejen de joder? ¿Y cuándo? ¿Me entendés? Estoy en la fantasía. No estoy... Entonces, deseo, tengo la sensación de libertad, pues eso es fantasía y libertad. Creo que la Lili, vos lo pusiste, ¿no? Fantasía, libertad, 73, ¿no? Suman ambas, 73, ¿no? Es justamente... Es ¿cuál es tu puesta en valor? 7 de tu percepción, 7, 3. ¿Cuál es tu puesta en valor de esa percepción? ¿Dónde la pongo? ¿En la realidad? ¿La pongo en mi fantasía? ¿O la pongo en mi libertad? Mi libertad está en el presente, pero está cuando vos empezás a articular tu propia percepción de la realidad que tenés. ¿Sí? Por supuesto que muchas veces no hay nada agradable. Porque aquí nunca nadie nos dijo que la LGC nos iba a poner el paraíso por delante. Al contrario, a más de uno se le llenó la casa de humo. ¿No? ¿Sabés que estoy viendo? Que me llama la atención esta movida tuya hoy, Esperanza, que hay cosas que nos trascienden, ¿no? Hoy dijiste que es tu día de concepción. Y día de concepción da 123, comunicación, o sea que esta cuestión de comunicar todo esto te trasciende a vos mismo, ¿no? Y lo notorio es que la lupa, la parte después de la coma da 83, que es la cuarentena. La cuarentena de hoy, el primer día. O sea, hay cosas que nos trascienden, a eso quiero decir hoy, que nos trascienden a nosotros, y ahí es donde irnos más atrás del relato de lo que verbalmente nos decimos, porque hay otras cosas mayores que se están moviendo, que tienen que ver con la realidad, no únicamente con mi realidad, ¿no? Me gustaría, para ir terminando, Esperanza, no sé si seguramente vos sacaste tus días de vida, hoy tenés hay algo muy, muy sincrónico que sea tu concepción, con lo que eso significa, como una decisión desde la no existencia para venir a la existencia, y hoy tenés 20.180 días de vida, o sea que tenés ahí, se puede leer de varias formas, pero sí percibo una recreación de una adaptabilidad, ¿no? O sea, de la capacidad en tu receptor 1 que se recree
con un 80, con una nueva octava, ¿no? Una octava que Y- se resetea. Y está el 18 de nuevo, el día de hoy. Otra vez, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, como a veces es cuando uno está en el límite, estos números en este día coincidente, que ves que hay una sincronización de cositas, de 18, 3 gamas de 18, en tus días de vida, en tu fecha de nacimiento, en tu fecha de concepción, te están indicando una sincronicidad que en el futuro te va a dar como esa OTA, o sea, ese incremento de conciencia futura, pero que hoy a veces yo me vi en muchos momentos de mi vida con una gran carga y con una actitud de una rendición vulnerable a lo que es del momento, para que desde ella me informe, me brinde recursos que yo hoy no tengo y que como que me aflojo. Por eso te digo de rendición. Es como si uno necesitara una aceptación y desde ahí saldrá lo que tenga que salir en autorreferencia, ¿no? Irás construyendo el recurso que tierra te brinde. Y porque es tan claro que hay en una oposición, hay una unión muy grande, pero en otra dimensión, ¿no? En una gran distancia aquí, en este momento de rechazo, hay una gran unión en otra dimensión que aún yo no accedo, pero que como que asumo. Eso es y es como si tu fecha de días de vida estuviera hablando de ello. Es lo que yo puedo ir captando, ¿no? Así que bueno, quiero agradecerte a vos y también a cada uno, más allá, ahora enseguida te paso la palabra a Dani. Quería recordarles también que en principio esto, si hay alguno que quiere que alguna parte no salga a los demás, me lo dice luego de aquí, de esta reunión por privado, y yo veo cómo gestionarlo. Esto es un espacio en principio cerrado, pero que si sale público me avisen ustedes antes que no quieren que salga determinada parte y lo arreglamos. Eso quería dejar aclarado. ¿Querías agregar algo más, Dani, antes de terminar? No, una cosa que dijiste y me llamó mucho la atención porque lo enlacé con algo que había dicho antes cuando dijiste la palabra rendición y aceptación. Y está buena diferenciarla para dejarla como una pequeña herramienta, ¿no? Como siempre hacemos. Y es que si yo me rindo, lo tomo desde mi diseño particular, ¿sí? Pero si yo lo acepto, lo tomo desde mi diseño funcional. Es diferente, ¿sí? Porque rendirse sería como, bueno, no me queda otra, pero aceptarlo sería en una escalabilidad de conciencia. Después se abren los espacios psíquicos, ¿sí? Pero hacer esa diferencia me llamó muchísimo la atención y es más, lo rescato porque muchas veces dentro de los diseños particulares uno dice, bueno, y qué sé yo, no me queda otra, ¿viste? Ahí nos estamos rindiendo. No, ahí nos sí. estamos rindiendo, ¿viste? Y no, yo hablo de rendición a la realidad, Dani, ¿eh? Hablo de rendición a la realidad que es. A la realidad que es. A sí. no resistencia, no rendirme porque no desde ese lugar, porque ahí estoy totalmente. Yo hablo de una rendición a lo que es en mi realidad, de no resistir a lo que a lo que está en mi vida hoy. Sino me rindo a la aceptación, pero yo lo percibí en mí como una rendición, dejo de resistir, rendirme en cuanto dejo de resistir a lo que es. Aceptación. Está bien, está bien. Es en el renglón de la aceptación, de una aceptación profunda. Bueno, buenísimo. ¿Alguno más se queda con ganas de cortito de agregar o comentar algo más? No, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar, por esta compartida. Y bueno, nos veremos el mes que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias.